te siga guardando, bendiciendo. Ya vamos a ver la segunda parte de la introducción al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos un estudio maravilloso de lo que va a ser cuando Él venga. Vimos la palabra también que significaba escatología. Y vamos a hacer un repaso antes de entrar a la segunda parte, ¿ya? Dice que la palabra escatología viene del griego skatos, que significa últimos, y logía, estudio. Por lo que la palabra escatología significa estudio de las últimas cosas. Vimos que nosotros no sabemos todas las cosas que van a pasar, pero confiamos en el Señor, que Él sabe y tiene todas las cosas bajo control. Y ahí está nuestra esperanza. Vimos que había un regreso súbito, personal, visible y corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos varios versículos que hablaban sobre eso, cómo iba a ser su venida, que iba a ser súbita, personal, visible, corporal, que lo íbamos a ver. También vimos que no sabemos cuándo Cristo volverá. También hay versículos que nos llaman a estar vigilantes y a estar atentos, preparándonos para cuando sea su segunda venida. Vimos que el Señor también iba a volver por segunda vez, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y también vimos que debemos esperar ansiosos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22:20 dice que el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nuestro hermano apóstol Juan dice, amén, ven Señor Jesús. Y este estudio nos dejó con esperanza, nos llevó a la santidad porque es el propósito de la palabra del Señor. La palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y eso es lo que logra la palabra en nosotros, llevarnos a la santidad. Así que damos gracias a Dios por eso. Terminamos el estudio con Mateo 25:21 que dice, tu Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Ese es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo al darnos estos versículos donde nos llama a que tenemos que estar alertas, vigilantes y preparados para cuando Él venga. Ese es el espíritu de Él. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de esta introducción. Esta parte es un poco más complicada, donde lo cual vamos a tener que pensar, nos va a llevar a pensar sobre cosas, sobre la intención de la escritura. Sabemos que la escritura es inerrante, eso significa que no tiene errores. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo escribió las cosas que dijo, las dijo con un propósito, con una intención. Sabemos que los escritores de la Biblia escriben con una intención. Y bueno, ya sin más hablar, vamos a entrar a esta segunda parte, ¿ya, hermano? El regreso de Cristo, parte 2. ¿Podría volver Cristo en cualquier momento? Lo habíamos visto en lo que decían las escrituras, los versículos que estudiaban en la clase pasada. Y dice así, no importa cuál sea la diferencia entre cristianos, porque hay algunos cristianos que creen que Cristo va a venir segunda, tercera vez, que va a pasar por la tribulación, que no va a pasar por la tribulación, la pre-tribulación y muchas otras cosas más y doctrinas que hay, pero dentro de todas esas cosas, los cristianos todos estamos de acuerdo que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y cuando Él vuelva, va a haber un juicio a los incrédulos y una recompensa a los creyentes, ¿cierto? También creemos de que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, que ya no va a haber más llanto ni dolor y que vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva con nuestro Señor eternamente. En eso estamos todos los cristianos de acuerdo, todos los cristianos creemos eso. ¿Hay desacuerdos sobre los detalles y los eventos futuros? Sí lo hay, como lo decía. Desacuerdos que tienen que ver con el milenio, la secuencia del regreso de Cristo, la gran tribulación, la cuestión de la salvación de los judíos, etcétera, etcétera. ¿Podría volver Cristo en cualquier momento? Bueno, hay muchos pasajes que nos instan a estar vigilantes, pero también hay muchos pasajes que hablan de ciertos eventos que ocurrirán antes de su regreso. Aquí es donde vemos una cierta tensión. Claro, porque vemos que la palabra nos dice de que tenemos que estar vigilantes y preparados porque no sabemos cuándo nuestro Señor va a volver, ¿cierto?
Pero hay otros pasajes que dicen que antes de que nuestro Señor venga, tienen que pasar a sucesos, tienen que pasar ciertos sucesos. Entonces aquí hay una tensión, se produce una tensión, y esta tensión da lugar a muchas doctrinas bíblicas y hay muchas personas que creen diferentes cosas. Y claro, yo no estoy en una posición de decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Porque al final de las cosas, hermano, estas cosas las vamos a saber cuando estemos con el Señor arriba. Hoy vamos a saber todas las cosas. Pero lo que sí podemos ver, y este es el propósito de esta clase, es ver de qué manera podemos buscar una solución a esta tensión que hay con la palabra del Señor. No que sea algo de nosotros que yo pienso, ni que yo digo, o que pensamos y que decimos, sino que es lo que la palabra del Señor nos dice. Porque no podemos negar y tenemos que ser justos en decir de que hay una tensión. Hay versículos que dicen de que tenemos que estar preparados y hay versículos que dicen que tienen que pasar ciertas cosas antes de que el Señor venga. Y nos vamos a meter ahora y inmiscuir a qué es lo que dice la palabra del Señor. Lo vuelvo a repetir, esto no es para que te sientas que estamos metiendo alguna doctrina o que queremos obligarte a creer algo. Es simplemente a que seamos justos con lo que la palabra dice y encaminarnos sobre lo que ella dice, y ella nos va a llevar a lo que cuál es la intención de estos escritos que están en el Nuevo Testamento, ¿ya? Seguimos. Analizaremos las dos partes en este estudio. La parte donde dice que hay versículos que tienen que estar preparados, y la otra parte que dice que tienen que pasar ciertas cosas antes que nuestro Señor venga. Vamos a ver versículos que dicen que su regreso será inesperado, que ya lo vimos la semana pasada, pero para que refresquemos nuestra memoria. Dice en Mateo 24, del 42 al 44, dice: velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada. Por lo tanto, estén preparados también ustedes, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En Mateo 24, del 36 al 39, dice: pero acerca del día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:50 dice: el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe. Velen en Mateo 25:13: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. En Marcos 13, del 32 al 33 dice: pero acerca del día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. En Marcos 13, del 34 al 37 dice: será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor a la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente los haya durmiendo. Lo que ustedes les digo a todos, velen. Eso dice la palabra. Y en Lucas 12:40 dice: ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. En 1 de Tesalonicenses 5:2 dice: porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón, de noche. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella están serán consumidas. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto,
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí vengo pronto y me recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. En Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén y amén. Aquí vimos que, como lo habíamos visto también en la clase pasada, que hay muchos versículos que nos llaman a estar preparados. Ciertamente, si no hubieran estos pasajes en el Nuevo Testamento que predecieran el regreso de Cristo, hubiéramos podido concluir que nuestro Señor viene en cualquier momento. Pero hay pasajes que dicen que tienen que pasar algunas cosas antes de que el Señor venga. Y antes de examinar estos pasajes que predicen el regreso de Cristo, debemos considerar otro problema. Y esto es importante, aquí tenemos que poner atención. ¿Estaban Jesús y el Nuevo Testamento equivocados en su expectativa de que el regreso será pronto? Como hay versículos que hablan sobre... ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay versículos que dicen que va a volver en cualquier momento y otros dicen que tienen que pasar otras cosas. Entonces aquí está la tensión que pasa con estos pasajes. Y la pregunta es: ¿está Jesús y el Nuevo Testamento equivocados o en equivocados o en contradicción? La palabra es no, porque sabemos que no está, que la palabra es inerrante, que no tiene errores. Esto es lo que creemos nosotros los cristianos, los que creemos en la Biblia, que la palabra no tiene errores, que la palabra tiene una armonía. Entonces vamos a ahora ver, vamos con la pregunta. Vamos a ver ahora los versículos que hablan que van a haber señales antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y dice, bueno, el título: señales que preceden el regreso de Cristo. Letra A: la predicación a todas las naciones. En Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La B: la gran tribulación. En Marcos 13:7 y 8 dice: pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos por todas partes, habrá hambres, y estos son principios de dolores. En Mateo 24 del 15 al 22 dice: por lo tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que están embarazadas y las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Mateo 13 del 19 al 20 dice: porque aquellos días serán de tribulación como nunca la había desde el principio de la creación de Dios. Perdón, la leo de nuevo. Mateo 13 del 19 al 20 dice: porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta ahora ni jamás habrá. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos que Él eligió, Él ha cortado aquellos días. C: falsos profetas que harán señales y prodigios y milagros. En Marcos 13 del 18 al 22 dice: oren pues que no acontezca en invierno, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y maravillas para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. Señales en los cielos. En Marcos 13 del 24 al 26 dice: entonces en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes que están en los cielos serán sacudidos.
Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Letra D. La venida del hombre de pecado y la rebelión. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 12 dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su forma de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya ha llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se levante el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Letra F. La salvación de Israel. Romanos 11, del 25 al 26 dice: hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no volváis presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. En Romanos 11 al 12 dice, Romanos 11, 12, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de la restauración que la restauración producirá? Amén. Vemos que hay varias cosas que hablan sobre cosas que tienen que pasar. La predicación de todas las naciones, la gran tribulación, que habrán falsos profetas, que habrá señales en los cielos, que vendrá la venida del hombre de pecado y rebelión, la salvación de Israel también. Sacamos una conclusión. Ciertamente estos pasajes nos impactan y causan tensión respecto a los pasajes que dicen que el regreso de Cristo podría ser en cualquier momento, lo que habíamos hablado, que produce una tensión. Cuando examinamos la lista de señales ofrecidas, pareciera que varios de esos eventos aún no han acontecido. Posibles soluciones. ¿Cuál podrían ser posibles soluciones para aliviar esta tensión entre estos versículos que hablan sobre un regreso inminente y otros versículos que hablan de que Cristo va a volver en cualquier momento? Una primera solución sería afirmar que para que regresara a Cristo debería acontecer las señales citadas. Pero esto significa que anularía la fuerza de las advertencias de Jesús que debemos de vigilar. Ese es el problema con lo que está pasando. Este es el problema en los versículos que hablan de que tienen que venir primero las señales. Si nosotros nos basamos y pensamos solamente que tienen que pasar primero estas cosas, estaríamos aplacando y anulando la fuerza con que el Señor nos dice que tenemos que estar preparados. Esta es la tensión que se produce. Se perdería o se negaría la sensación de espera urgente que el Señor nos dice. Se perdería la intención de Jesús. Recordemos que Jesús dijo estas cosas con una intención. ¿Y cuál es la intención de Jesús? Mantenernos alertas y vigilantes. En Lucas
21-28 dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levantad la cabeza porque vuestra salvación se acerca, vuestra redención se acerca. Ese es el propósito de todos estos versículos que hemos hablado. No es para que nosotros nos asustemos ni empecemos a entrar como en pánico ni cosas por el estilo, sino que la intención de nuestro Señor Jesucristo y lo que dice la Biblia dentro de todo este tema de la escatología es que estemos preparados, que estemos listos y que estemos con ánimo. Miren, lo leo de nuevo: cuando comiencen a suceder todas estas cosas, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Esa es la intención de estos versículos. No es para que nos pongamos así como paranoicos y que esto pasa o no pasa. Esa es la intención. Seguimos. Otra solución sería que el Nuevo Testamento hablara de más de 2 venidas. O sea, pueden ser 3 o 4 venidas. Esa sería otra solución para liberar esta tensión entre estos pasajes que hablan de este problema, de esta tensión que hay. Que Cristo viene, se lleva a los cristianos, que pase la tribulación y después vuelve el Señor a reinar con todo su iglesia. El problema de esta postura es que ya no dice que vendría por segunda vez, sino que vendría por tercera vez. Que viene, se lleva a su iglesia y después vuelve a venir y viene a instalar su reino el Señor. Entonces el problema sería de que ya no vendría 2 veces, sino que vendría 3 veces. Otra solución es decir que las señales ya se cumplieron y que Cristo podría volver en cualquier momento. Este punto de vista nos dice que las señales se están cumpliendo, que se cumplieron ya desde la iglesia primitiva. Y cómo no hablar de todos los falsos profetas que se levantaron y de todas las cosas que han pasado desde la antigüedad. Y Nerón y los otros emperadores romanos que fueron férreos perseguidores de la iglesia, los tiraban al circo romano, los perseguían, los asesinaban. Entonces vemos que esa iglesia ya pasó por ese momento de la iglesia pasó por una tribulación, pasó por una persecución. Y muchas cosas que han pasado a través de la historia, podríamos decir que las señales ya se cumplieron. Esa sería otra solución. Otra manera también de decir y de poder conciliar estos dos puntos que están en tensión es decir que es poco probable pero posible que las señales se hayan cumplido y que se estén cumpliendo. Esa sería la otra manera de aliviar esta tensión. Y que por eso no podemos saber con certeza en ningún momento de la historia si todas las señales se han cumplido o no. Esta posición de que es poco probable pero posible de que estas señales se hayan cumplido y que se estén cumpliendo es atractiva, puesto que toma en serio el positivo primario de las advertencias y el hecho primario y el hecho de que no conocemos cuándo el Señor Jesús regrese. Por eso es atractiva esta otra manera de conciliar estos pasajes, esta solución. El propósito de las señales es identificar nuestra expectativa de que nuestro Señor regrese. Ese es el propósito de las señales. Vamos a entrar ahora dentro de este último punto que vimos, que es poco probable pero posible que las señales se hayan cumplido. Vamos a ver. La predicación de todas las naciones. Probablemente hay muchos grupos lingüísticos y tribus que no han escuchado el Evangelio, pero no obstante en el libro de Colosenses se habla de este tema. Miren, Colosenses 1:23. Con tal que os mantengáis firmes en la fe, bien cimentados y estables
sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que vosotros oísteis y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Ven lo que dice? La conclusión de esto es: por lo tanto, es poco probable, pero posible, que esta señal ya se cumplió en el primer siglo y que se ha estado cumpliendo a través de la paso de la historia. La letra B, la gran tribulación. Desde el primer siglo ha habido muchos periodos de intensa persecución a los cristianos, y aún en este siglo esto ocurre. Muchos hermanos desean y oran y han orado durante mucho tiempo para que nuestro Señor venga. Quizás nosotros ahora en este tiempo estamos viviendo un tiempo de bendición porque la iglesia no es perseguida, pero hay iglesias que es perseguida. Hemos sabido que hay ministerios que los apoyan, hay muchos lugares donde la iglesia es perseguida. Entonces, viendo esto, que la iglesia ha sido perseguida desde la iglesia primitiva hasta ahora, podríamos también decir que es poco posible, pero probable, que esta señal también se haya cumplido. Falsos cristos y falsos profetas. Sabemos, y la Biblia nos ha enseñado, que Satanás y sus huestes también hacen milagros y señales. Y ni hablar de los falsos profetas que han estado y que están dañando a la iglesia incluso ahora mismo. Así que también es poco posible, pero probable, que esta señal también se haya cumplido. Poderosas señales en los cielos. Ciertamente hemos tenido el año pasado un eclipse grande. También ahora hemos tenido granizos gigantes de hielo, lluvias de estrellas, se habla de meteoritos, avistamientos de ovnis. Ojo que cuando hablo de ovni no quiero decir marciano, ovni, objeto volador no identificado. Entonces hay muchas cosas que están pasando ahora, y también por todas esas cosas que están pasando es poco posible, pero probable, que estas cosas y que estas señales también se estén cumpliendo o que ya se hayan cumplido. La aparición del Hijo del Hombre, la aparición del hombre de maldad, el anticristo. A lo largo de la historia también han habido varios personajes que se le ha dado este título. Nerón, Domiciano fueron férreos opositores al Evangelio. En épocas más recientes tuvimos a Hitler, Stalin, también opositores al Evangelio. En la época de la Reforma, la Iglesia Católica era la iglesia que perseguía a los cristianos. Y en este tiempo se han levantado organizaciones políticas como la ONU o organizaciones como el LGTB, que son anticristianas. Por lo tanto, es poco posible, pero probable, que esta señal se esté cumpliendo o que ya se ha cumplido. La salvación de Israel. Bueno, nosotros como cristianos bautistas sabemos que cuando la palabra habla de Israel, habla de la iglesia, de nosotros ahora. Ciertamente en Israel, el físico, el país de Israel, hay judíos que creen en Cristo y judíos que no creen en Cristo. Y el Evangelio salió de ellos para nosotros. Por lo tanto, la nación de Israel, el pueblo de Israel, que Dios le prometió a Abraham que iba a ser la descendencia más grande que todas las estrellas, se compone de judíos cristianos y nosotros los gentiles cristianos. Esa es la iglesia, eso es lo que creemos nosotros ahora. Por lo tanto, de que se diga de que los judíos van a ser todos salvos, no lo creo, porque hay judíos que no creen en el Señor, y como también hay gente natural que no cree en el Señor. Por lo tanto, nosotros como cristianos bautistas creemos que el Israel de Dios es la iglesia, es compuesta por judíos y gentiles. Ese sería el Israel de Dios. Por lo tanto, también es poco probable, pero posible, que esa señal ya se haya cumplido. Llegamos a la conclusión. Con todos estos ejemplos, nos parecería apropiado decir que Cristo podría volver en cualquier momento. Y esto armoniza con las dos posiciones. La última posición que vimos, que es poco probable pero posible, armoniza con esta tensión, porque no pasa a llevar la intención de Jesucristo de estar atento, y
también nos dice que esas señales ya se pueden haber cumplido o que se están cumpliendo. Por lo tanto, esta última armoniza. Armoniza con las dos posiciones de estar vigilantes y preparados, que es la intención de Cristo para la iglesia, y que es poco probable, pero posible que estas señales ya se hayan cumplido. Dios quiere que sigamos anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y esperando que regrese en cualquier momento. Pero esto es lo más importante, que sea como pasen las cosas, hermanos, sea que sucedan, si tienen que suceder eventos, estos eventos ahora de forma más grande que haya sucedido, sea como sea que pasen las cosas, la intención de este estudio es para armonizar la Biblia, para dar a conocer y que entendamos que la Biblia no está en contraposición, sino que la Biblia es armónica, que es inerrante. Y al final de todas las cosas, hermanos, sea como pasen las cosas, decir Maranata, ser como nuestro hermano apóstol Juan, que dice: ven Señor Jesús, te esperamos, amén. Ven Señor Jesús. Y la intención de lo que dice la Biblia, que cuando comiencen a suceder todas estas cosas, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Hermanos, ya terminamos esta segunda parte de este estudio. Esperemos seguir con el próximo estudio. Que Dios les bendiga. Vamos a ver cómo va a volver nuestro Señor Jesucristo en la otra parte del estudio. Así que Dios te guarde, que Dios te siga bendiciendo. Y como dice la palabra, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, o cosas que ya están sucediendo, cobremos ánimo, porque nuestra redención está cerca, hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en contacto, seguimos en oración. Chao, hermano, que Dios te bendiga.